Pues, bueno, antes que nada, pues mi nombre es Miguel Ángel Luz Zapata y soy justamente el que está aquí y el que les debió haber dado el curso el día de ayer, no, al menos la primera parte, pero lamentablemente por cuestiones de clima ya no pude, ya me cancelaron el vuelo, ¿no? Pero lo bueno que estamos aquí y aquí mi colega, pues Raimundo, se echó la primera parte y como ya tenía preparada la segunda, pues se va a dar la segunda, ¿no? Bueno, antes de empezar, unos pequeños avisos. Eh, lo primero, si los alumnos de allá atrás también hay lugares acá enfrente, ¿no? Si se pueden pasar adelante. Ya veo ahí caras conocidas que, que nos van a dar el ejemplo, ¿no? La segunda parte es de que, pues nos apena decirlo, pero sí nos llamaron un poco la atención el día de ayer que dejamos muy sucio la sala al irnos, ¿no? Entonces, por favor a todos los que están tomando su café, servietas y al final pueden recoger su basura y tirarlos en los botes de basura, ¿va? Entonces, pues aquí pues respeto a las instalaciones, ¿ya? Eh, bueno, pues algo otro aviso. Solo eso, bueno, a todos nos regañaron parejo, ¿no? Nosotros solo transmitimos el mensaje. Bueno, eh, regresando al curso, entrando al curso, de seguro Raimundo lo explicó muy bien el día de ayer. Eh, la idea de darles este curso es, otra vez, justamente como nuestro expositor anterior lo dijo, estas nuevas tecnologías llegaron y llegaron para quedarse, ¿no? Así como en su tiempo empezó Google, ¿no? Y empezamos a utilizarlo de poquito a poquito y hoy en día es algo muy natural. Así está hoy en día ChatGPT, ¿no? De que cada día ya se está volviendo nuestro auxiliar del día al día, ¿no? Corrígeme este correo, dame esto otro, ¿no? Y eso que no hemos pagado el Pro, ¿no? eh, bueno, ahí todavía no tenemos recursos. Eh, pues entonces, uno se va planteando cómo estas ecuaciones, lo que nosotros hacemos día a día, que en ese caso es estudiar modelos físicos mediante ecuaciones diferenciales y en particular mediante ecuaciones diferenciales parciales, cómo utilizar estas nuevas tecnologías, que en este caso son las redes neuronales artificiales, ¿no? Este gusanito ya nos vino picando ya desde el 2009, ¿sí? Por ahí 2009, 2010 empezamos a trabajar con esto, ¿no? Y afortunadamente logramos publicar algo, pero también ahí lo dejamos arrinconado, siempre a atender las primeras necesidades de todo, ¿no? Pero afortunadamente lo hemos retomado y quisimos retomarlo dando un curso acerca de esto. Y como también Raimundo va a decir posteriormente, estamos preparando un libro acerca de esto, pero un libro introductorio, un libro en español para que les sirva a ustedes estudiantes, ¿no? De cómo introducirnos a este tema lo más fácil posible, lo más suave, ¿no? A nuestro criterio, claro está, ¿no? Y cómo lo vemos, ¿no? Y nosotros, como empezamos el día de ayer, lo vemos mediante ejemplos. A nosotros nos cuentan algo y dicen, no, danos un ejemplo que corra, ¿no? Es lo primero, danos un ejemplo que corra y ahí le vamos moviendo a estos parametritos, vamos descubriendo cuáles son los límites y las capacidades que tiene esto, ¿no? Por eso el día de ayer les quisimos introducir el ejemplo más sencillo que nosotros encontramos, ¿no? Un ejemplo, digamos, de manera general de interpolación, ¿no? Pero que tiene estos componentes que son esenciales al estudiar redes neuronales, ¿no? Desde ver la función, desde ver los datos que necesitas, la función de pérdida y cómo arroja los resultados. Los que lograron correr su programa el día de ayer, al menos en mi caso, cada vez que yo lo corría, como estaba, con el número de neuronas, con el número de capas, de 10 veces que lo corría, quizá 7 veces me daba correctamente, ¿no? Entonces, ¿por qué las otras 3 veces no me daba? ¿No? ¿Qué era lo que faltaba? Y lo dimos así intencionalmente para que ustedes jueguen, ¿no? Para que ustedes vean cuáles son las capacidades, cuáles son las limitantes. Esto no es magia, ¿no? Tiene una serie de pasos en el cual nosotros tenemos que invertir tanto tiempo
tanto en un tiempo teórico de conocer bien cuál es el método de optimización que estamos manejando, ¿no? Para mejorarlo, para hacerlo más rápido, así como la estructura de la red neuronal. Bueno, entonces espero que hayan jugado un poco con el ejemplo el día de ayer. Entonces, todo esto, si ustedes entendieron muy bien cuáles son los pasos, el día de hoy les va a ser muy fácil. La primera parte de este curso va a ser para resolver una ecuación diferencial ordinaria, ¿no? Una sola variable, 1D, ¿no? No nos vamos a meter ahí donde tenemos controlado casi todo, ¿no? Sabemos cuál es la solución, sabemos qué es lo que queremos obtener, ¿no? Sabemos qué hacen los métodos clásicos en ese caso, ¿sí? Eh, el poder computacional es básicamente automático, lo vamos a obtener, ¿no? Al igual que métodos clásicos. Y ya, posteriormente, la segunda parte, nos vamos a meter un poquito en 2D, ¿sí? Ya cuando ya el programa ya nos sale en 20 líneas, ¿no? Ya cuando está ahí más extenso, pero ya tenemos la experiencia de lo que estaba pasando en 1D. Entonces, sin más preámbulos, pues les dejo aquí a Raimundo para que nos dé esta parte, ¿no? Y creo que ayer les diste el código, ¿o no? Ah, bueno, pues ahí ya está, ahí está el adelanto, pero ya, los dejo con él para que siga el curso sin quitarle más tiempo. Bueno. Buenos días. Pues vamos a continuar, como les estaba explicando ayer, lo que pudieron ver. Al final de la sesión, antes de irme, empecé a pasar con cada uno de ustedes para ver si estaba corriendo el código y ver qué cosas estaban observando, qué estaban viendo. Y habían algunas cosas que le podían mover, ¿no? Ahí vamos a recordar lo que estábamos haciendo ayer y hoy vamos a continuar con ello. ¿Qué le podemos mover? Sin cambiar la arquitectura, es decir, sin modificar gran cosa el código, meterle más líneas, digamos, solamente los parámetros que se pueden cambiar fácilmente y podrían haber las capacidades de esta metodología, ¿no? Entonces, hoy vamos a resolver una ecuación diferencial. Eh, Siempre digo que es parcial, pero no es cierto, no es uno de ellas, más bien lo vemos como uno de, pero es nuestro pequeño juguete con el que empezamos a trabajar, ¿no? Que luego nosotros trabajamos con ecuaciones de ecuación de Poisson, trabajamos ecuación de Helmholtz en varias variables, pero siempre empezamos con la unidimensional, que se convierte en una ordinaria, ¿no? Pero con ella nos dice mucho o vemos muchas cosas que necesitamos conocer a la hora de extenderlo a 2D, algunas nociones interesantes. Y en este caso ustedes van a ver algo curioso en las presentaciones. Traté de hacer las dos presentaciones muy similares, ¿no? Solamente haciendo las modificaciones para que vean dónde está la parte de 1D y la parte 2D, cómo quedó, ¿no? Las cosas que se tienen que cambiar o las cosas que van a variar entre una metodología y otra, entre un algoritmo y otro. ¿Okay? Entonces, pues vamos a continuar primero, pues vamos a presentar de dónde está basado esto. No es algo que nosotros, como les dije, nosotros hicimos un trabajo ya en el 2020 y nos basamos en otro artículo y es lo primero que vamos a poner. ¿En qué artículo? Perdón, aquí está la línea de trabajo. El primer artículo con el que empezamos, el que nos basamos, empezamos a leer y nos nació la curiosidad, fue este, ¿no? Ahí se los comparto para que ustedes puedan entrar, ver qué es lo que dice, las capacidades, la parte teórica, todo lo que ustedes puedan, algunas preguntas que se puedan hacer, quizá ahí se los puedan responder. Y como les dije, ¿no? Si tienen otras dudas, ¿no? En concreto, ¿no? Sobre esto, pues nos pueden hacer caso y preguntar. La idea que sea el taller es que sea un poco rápido, ¿no? Vamos contando como la historia, que ustedes puedan entrar en algún momento, como lo hicimos ayer, a modificar el código y jugar con el código. ¿Ok? Entonces vamos con la primera parte. Entonces, es nuestro problema de juguete, ¿no? Ahí está, vean que aunque lo puedo poner de manera general, estamos eligiendo un problema en concreto, no estamos poniéndolo en general, un ejemplo en concreto. De nuevo aparece la función seno, por eso estaba diciendo, ¿no? Que onda como siempre empieza el seno, pero aquí sí tiene una motivación de por qué uso el seno, al menos cuando hago mis ejemplos o cuando vemos los ejemplos, queremos analizar ciertas cosas de dispersión más adelante. Pero bueno, ahorita no importa, estamos viendo con la función seno. Es un ejemplo muy simple, ustedes pueden ver ahí las condiciones de frontera, vamos a trabajar en el intervalo menos 1 y 1 con condiciones de fronteras dadas. Aquí está el lado derecho conocido y no conocemos la función. ¿Ok? Bueno, hay muchas metodologías, como nos dijo el expositor hace rato, ¿no? Hay muchas, ustedes escucharon, dijo no sé cuántas técnicas, ¿no? Para resolver ecuaciones diferenciales, ¿no? Y esta es otra forma de verlo, ¿ok? Y de nuevo, es otra opción que tenemos para trabajar, ¿no? Hay que tener opciones, ¿sí? A mi experiencia, no hay un método numérico que pueda contra todo. ¿Okay? Siempre hay que saber las características del problema, entender el problema y a partir de ello elegir, ¿no? El método numérico o el modelo que le corresponda para resolver. ¿Okay? Hay que entender qué es lo que está ocurriendo. Bueno, entonces ahí está nuestro problema, ¿no?
y pues, vamos a tratar de resolverlo de alguna manera. Obviamente, si le pensamos un rato, ¿no? Podemos calcular su solución. Ahí está la solución. Está todo controlado. Como dijo Miguel, es un ejemplo donde tenemos todo controlado y podemos verificar las capacidades de la metodología. Ahí está la solución. ¿Ok? Bueno, de nuevo, como teníamos ayer, pues no conocemos la solución. La solución es la que va a ser la aproximación. Recuerden que usamos la misma notación el día de ayer, usamos U gorrito, no sé si se acuerdan, cuando íbamos a conocer los datos, ¿no? Los datos estaban dados por U, que era la función seno, ¿no? Y eran unos puntos nada más, y la aproximación que íbamos a obtener a través de esa metodología la íbamos a llamar U gorrito. Y U gorrito dependía de estos pesos, ¿no? Los pesos y sesgos que eran W y V, que es los que íbamos a calcular en algún momento de alguna manera, ¿ok? Luego, ¿qué hacíamos? ¿Recuerdan qué es lo que hicimos después? Presentamos. ¿Se acuerdan qué hicimos? Después que dijimos, así vamos a pensar nuestra solución, eso va a ser nuestra solución aproximada. ¿Qué fue lo que hicimos? Vayan revisando, presentamos nuestra arquitectura. Esto va a ser la arquitectura, yo así en ese orden lo estoy manejando. Presento cuál es la arquitectura, digo cuál va a ser, van a ser 3 capas ocultas, una inicial, una de salida, y así van a ser interconectadas. De nuevo, misma función de activación, muy similar a lo que estuvimos trabajando el día de ayer. ¿Ok? Ahí está, misma estructura. Esta sí es la estructura que vamos a trabajar para el ejemplo. ¿Ok? Perdón, tengo que venir aquí a aplicarle, ¿no? Bueno, de nuevo, si ustedes revisan, la presentación es muy parecida. Aquí tenemos las entradas, explicamos que van a ser 5 neuronas, la tangente hiperbólica nos va a servir. Ahí está la explicación para que tengamos escrito y no solamente la imagen. No agarró. No agarró. Tengo mala suerte. Lo intentamos. Bueno. Bueno, una vez que tenemos definida nuestra arquitectura, lo que tenemos que recordar es lo mismo que hicimos ayer, cómo pasa el dato X y cómo llega hasta la salida, cuál es el camino que utiliza. Lo voy a poner ahora en un resumen, en una sola lámina. Ayer lo pusimos por pasos, ¿no? Cuál era el camino del flujo del dato o de la información a través de la arquitectura, ¿no? Lo voy a poner en una sola imagen, en este caso. Ahí está, ¿no? Entra el valor X, ¿no? Aquí están todas las cuentas, ¿no? Que deberían de estar, ¿no? Entra el valor X, sale de la capa 1 como Z1. Observen que entra en X, se hace la combinación con los pesos que vamos a encontrar en cada etapa, ¿no? Aquí están los B y W y B. Los sustituimos y vemos que cada etapa, bueno, después de cada capa sale un valor que le vamos a llamar Z. ¿Ok? Hasta que llegamos al final. Esta es como la forma en que está escrito y es como va atravesando, es el flujo, le tenemos puesto el flujo a través de la red neuronal. Esa es la parte como hacia adelante. ¿No? Como atraviesa, cada vez que doy un dato, ¿qué es lo que va a ocurrir con las operaciones a través de esa red? Aunque está el dibujo allá, esto es lo que se está haciendo a la hora. Por eso elegimos un número pequeño para que podamos escribir claramente cuáles son cómo luce ese dato a través de la arquitectura. Bueno, el día de ayer, ¿qué pasaba? Una vez que teníamos eso, ¿qué fue lo que dijimos? Bueno, entonces teníamos la función seno y dijimos, bueno, no vamos a usar toda la función seno, vamos a dar unos puntos y esos puntos nos van a servir las evaluaciones y esos puntos que forman como parte de la curva son los que nos va a servir, ¿no? Como datos para entrenar la red. Eran como los datos conocidos. No conocíamos completamente la curva, solo algunos puntos. Aquí tenemos una ecuación diferencial. ¿Qué es lo que no conocemos y queremos conocer U? Lo que no conocemos es justamente U. No puedo hacer exactamente eso que hicimos el día de ayer, cuando hicimos la interpolación. La interpolación teníamos algunos datos, ¿no? De U, y lo que queríamos conocer era U, ¿no? Entonces usamos parte de U para conocer o completar todo U, ¿ok? En este caso conocemos U. Si lo conociéramos, ¿no? Pues ya ganamos, ¿no? Pero lo que sí conocemos son, ¿qué conocemos? De acuerdo a lo que pusimos, una ecuación diferencial y las condiciones de frontera, iniciales o condiciones de frontera. Entonces ahí conocemos las condiciones de frontera en el dominio, 2 de ellos, ¿no? En este caso es uno de 2 de ellos, ¿no? Ahorita que pongamos el 2D se va a ver más bonito los puntos, ¿no? Conocemos 2 y conocemos algo adicional, ¿no? Conocemos el lado derecho. Ya le cambié el nombre, ¿no? Ahí está, el lado derecho. La función esto, si queremos resolver la ecuación, lo que nos gustaría es que esto se fuera a 0, ¿sí?
Esa le cambié F, ya me voy. A veces no me confundo con las letras y cambié los nombres por allá. ¿Ok? Entonces, también esta es la que vamos a interpolar, porque este lado derecho, esto sí lo vamos a, de alguna manera, poder aproximar. Esta va a ser, lo voy a estar aproximando, este dato sí lo voy a conocer. Lo que me gustaría sería como entrenar estos valores. Esta función, recuerden que si lo conocemos, este lado derecho sí lo tengo. Y esto van a ser aproximaciones en algún momento. Así que voy a poder obtener no F, ¿no? Pero voy a obtener un F gorrito. ¿Ok? Entonces esa es como la idea. En lugar de obtener esa F, vamos a obtener un F gorrito. Pero, que bueno, porque ahí sí lo voy a poder distribuir de acuerdo a G, que si tengo información de G, en todo el dominio. ¿Sí? De nuevo, no tenemos U, ¿eh? O sea, ahora, aunque vamos a aproximar U, queremos aproximar U, no conocemos U, solo conocemos alguna información de U. ¿Ok? Y la ecuación diferencial. ¿Estamos bien? Bueno, las Ws y Bs que vamos a utilizar van a ser los mismos que de la red original. Vamos a utilizar la misma red, la misma estructura. ¿Ok? Aquí hay una pregunta, y iba a cambiar la pregunta. Aquí hay algo adicional. Cuando estábamos haciendo solo la interpolación, solo teníamos la función U. ¿Sí? Solo teníamos la función U, los datos de U, ¿no? Que queríamos conocer, y nada más. Aquí va a haber un problema, porque para conocer o aproximar F, si vemos cómo está construido la F que queremos, de alguna manera vamos a tener, de las aproximaciones que vamos a obtener de U gorrito, necesitamos conocer, de alguna manera, su segunda derivada. Y entonces se necesita calcular de alguna manera, tenemos que decirle a la red de alguna manera que calcule esa derivada. ¿Ok? Y eso se va a hacer con algo que se llama diferenciación automática. ¿Ok? Se va a hacer adentro de las aproximaciones. Ahí está, ¿dónde lo podemos revisar? De nuevo, aquí está para poder leer, ¿no? Como les dijimos, aquí lo que estamos tratando de mostrar es cómo se utiliza toda esta herramienta que se tiene para resolver y pues no nos va a alcanzar tiempo de revisar todo uno a detalle. Esto se los voy a encargar para que lo lean, pero bueno, aquí viene algo adicional que el problema de interpolación, digamos, para decirlo de alguna manera, de aproximar a U, no teníamos. ¿Ok? Aquí viene algo extra a la hora de aproximar F. Bueno, entonces aquí vamos a hacer la separación. Esto de nuevo van a aparecer cuando tengamos varias, aquí nos vemos bastante, ¿no? Va a ser puntos de entrenamiento, que van a ser los que van a estar ubicados en la frontera, donde conocemos a U, y puntos de colocación, que es donde vamos a conocer o tenemos parte de información a través de G, y donde vamos a aproximar a F. Esos sí van a estar en el dominio. ¿Cómo se vería nuestra discretización? Luciría de esta forma, ¿no? Así lo veríamos, que es más o menos, si ustedes conocen diferencias finitas o alguna metodología, es más o menos tradicional la forma en que está escrita aquí, ¿no? Los puntos que van a ser de frontera y los puntos interiores. ¿Ok? Y donde vamos a tener los puntos de entrenamiento. Luego, ¿qué sigue? Entonces, conocemos los puntos donde vamos a evaluar, donde vamos a entrenar. ¿Qué es lo que hacíamos? ¿Recuerdan? Seguimos el mismo caminito ayer. Aquí lo adicional es la F que apareció. ¿Ok? Luego, ¿qué hacíamos después de esto? ¿No se acuerdan? Mismo camino. Teníamos que definir la función de pérdida. ¿Ok? Y la vamos a definir de esta forma. La primera parte, aquí es donde va a estar la información que sí conocemos, de alguna manera debemos conocer el valor de U, que son lo que conocemos en la frontera. Y esta es donde vamos a tener, donde vamos a entrenar la parte donde conocemos la ecuación diferencial, lo que ya nos va a dar que estamos resolviendo la ecuación diferencial, que viene siendo la parte del lado derecho de la función. ¿Ok? Bueno, entonces, ahí va. Lo que uno esperaría, como dijimos, es que esto sea cero. No esperamos que esos valores que vamos a aproximar sean cero. De acuerdo a la forma que lo tenemos presentado, esperamos que esa F sea cero, los valores que nos van dando sean muy pequeños. ¿Ok? Esa es la función de pérdida. En este caso, estamos trabajando con un tipo de frontera que se llama el tipo Dirichlet y lo estamos incluyendo en el primer término. No estamos incluyendo en este ejemplo el de tipo Newman, lo vamos a ver en el ejemplo 2D, cómo se incluye esa parte, que también lo tenemos que incluir en la función de pérdida. Entonces observen que aquí es donde estamos diciendo cómo vamos a encontrarlos, donde vamos a encontrar los pesos, estamos diciendo dónde está incluido la parte que tiene que ver con la ecuación diferencial y la parte que tiene que ver, en este caso, con las condiciones de frontera. Ahí están incluidas las dos. ¿Ok? Observen, en la anterior, cuando vimos en la aproximación de U, no habían dos términos, dos sumandos, en ese caso solo había uno.
y puede haber hasta 3 sumandos, de acuerdo a qué es lo que vamos a ver si tenemos, por ejemplo, condiciones mixtas. ¿Okay? Y bueno, esta también es la misma parte que vimos ayer, de hecho es la misma lámina de alguna manera, ¿no? Donde tenemos que encontrar los pesos, tenemos que utilizar algún optimizador, en este caso el mismo que dijimos ayer, el descenso gradiente o ADAM, y también tenemos que utilizar para los datos de entrenamiento y hacer los cálculos de la W, lo que dijimos ayer, propagación hacia atrás, que también no sé si le pudieron picar, ayer les dije que le pudieran a la presentación picar, les llevaba a otra hoja donde podían revisar cómo se hacía, había un ejemplo ahí, creo que eran unas 2 neuronas nada más, y les mostraban cómo se hacía todos los cálculos, y podían estar revisando cómo hacer toda la operación. Había un ejemplo muy claro en ese. En este no se lo tengo puesto, solamente en la lámina, ahí está. ¿Ok? Bueno, una vez que pasa eso, se supone que ya encontramos los pesos. Una vez que tenemos los pesos, quiere decir que ya resolvimos de alguna manera, ya resolvimos el problema, pues encontramos unos valores que hacen mínimo esos errores, ¿no? Y entonces quiere decir que de alguna manera le estamos pegando a la solución, pero tenemos que comprobarlo. Para eso necesitamos puntos de prueba. Los puntos de prueba los damos al final. Aquí están, podemos hacer todos puntos. Estos son los puntos, pueden coincidir también. Bueno, ahí se supone que lo hizo bien. Son los puntos donde vamos a ver qué tal. Eso nos sirvió para entrenar la red, los azules y el negro. Y aquí vamos a ver si la solución corresponde, aquí en este punto, con nuestra aproximación o con la solución exacta. Ahí los vamos a probar, ¿no? Entonces, este punto, por ejemplo, si no lo conozco, ahora lo voy a evaluar después que tenga un modelo. Y ese punto es el que me va a servir para comparar, ¿no? A ver qué tal lo hizo, ¿no? ¿Cómo vamos a tiempo? Bueno, les pongo como un resumen cómo son los pasos y esos son los mismos pasos que estamos siguiendo. De nuevo, es una forma en que nosotros lo estamos viendo. Primero definimos el problema, definimos la ecuación diferencial. Les voy a pedir un ejercicio ahora que ustedes modifiquen la ecuación diferencial con otra ecuación diferencial. Construimos el modelo, vamos a decir en este momento, para tener la idea fija de qué tamaño va a ser la red, cuántas capas ocultas, cuántos nodos, perdón, neuronas. Luego vamos a ver qué datos tenemos. Eso viene de la ecuación diferencial. ¿Cuál es la ecuación diferencial que tenemos? El lado derecho, qué es lo que tenemos del lado derecho, y qué tipo de condiciones de frontera tenemos. Luego definimos, con esto que conocemos, definimos la función de prueba. ¿Cómo va a ser? Si va a tener un sumando, 2 sumandos, 3 sumandos, de acuerdo a lo que necesitemos. Finalmente, entrenamos la red. Todo esto es con Python, ¿eh? Ya está ahí las funciones que vamos a ver y ahí les vamos a pedir que nos haga esta parte de entrenar la red. Y luego que tenemos, hasta aquí, digamos, ya resolvimos y solamente tenemos que, bueno, solamente tenemos que comparar, ¿no? ¿Qué tal está? ¿No? ¿Qué tal está nuestra metodología? Y les voy a mostrar la solución de acuerdo a lo que acabamos de platicar para ese problema. ¿Está? ¿No? En el intervalo de -1 a 1, ¿no? La solución analítica es el azul y la solución que da la metodología que estamos explicando es el de color. No, de nuevo, este es, no recuerdo cuáles eran los puntos, creo que eran, ya se volvió, pero eran 3 capas ocultas con 5 neuronas. No recuerdo cuántas veces se iteró en las épocas, tampoco recuerdo cuál era, ahorita lo vamos a revisar. Que es con la que vamos a abrir, es la que tenemos puesto con la que genere esta imagen, que vamos a tratar de generar ahora. Y bueno, a diferencia de la aproximación que hicimos ayer, ayer no lo pusimos, me gustaría saber cuál es el error, qué tal lo hizo. Les voy a presentar también cómo es el error en este caso, ¿no? No lo puse aquí. Pero sí lo tiene su código, sí lo tiene. Ya no lo puse. Bueno, vamos otra vez, como ayer. Espero que a veces funcione el QR o la liga corta, que la pueden poner, ¿no? Vamos a entrar y vamos a revisar qué tiene. ¿Entraste? Bueno, deben entrar, deben haber 3 archivos. Bueno, no, debe haber un archivo que dice presentación B, luego debe haber una carpeta que dice programas. Dentro de la carpeta programas hay 3 programas. Ejemplo 2A, ejemplo 2B y ejemplo 2AA. Le falta el nombre. Me faltó la creatividad para ponerle el nombre, ¿no? A ver, ¿pudieron entrar? Entonces debe ser presentación B. Ayer fue presentación A, si se dan cuenta. Decía presentación B. Luego, programas. En programas hay 3 archivos. ¿También?
De los tres archivos, ¿cuáles son? El primero es, bueno, no sé en qué orden aparezca, porque luego mi computadora aparece en diferente orden. Debe ser A, B y doble A. ¿Está bien? Entonces, píquenle A. Píquenle A, ya saben lo mismo, ¿no? Hay que descargarlo, poner en su espacio donde van a trabajar, ¿no? Y luego correrlo. Y ahora nuestro colega Miguel les va a ayudar si tienen algún problema cuando estén corriendo su código. Sí, ahora es que lo dejo para que tomen. Ayer lo empecé a mover y me dijeron, no, déjenlo. Pero un ratito. Eso debe haber hecho. Dame un segundo. Ahí está, eso es lo que deben de ver. No, un programa y la presentación, ¿no? Y luego, de los programas, debe aparecer, digo, a mí me aparece en diferente orden, pero está ejemplo A, ejemplo B, ejemplo 2A. Entonces, aquí que hay es exactamente lo que vamos a ver. Vamos a revisar, ver las partes. Tengo tratado de comentar lo más que pude para poder entender las partes que tiene el código. Luego, el B es otra ecuación diferencial, que es como base de su ejercicio, como hicimos ayer. Van a copiar lo van a modificar, y si no pueden, pues revisan la solución. Aquí está en B, ¿ok? Nada más para que lo tengan, ya está listo para que ustedes puedan revisar B. Y luego, este es una modificación a este programa, ¿ok? Una pequeña modificación. Entonces, vamos a ver cómo luce. Ahí está. Ahí está. Entonces le pusimos siempre esto le gusta mucho a mi colega Miguel, es el que siempre nos ponemos cuál es el problema que se está resolviendo con el encabezado, que no lo perdamos, siempre podemos revisar ahí, podemos revisar qué está resolviendo, ¿no? En este caso pusimos todo, es el ejemplo 1. ¿Qué es lo que hago? Cuando quiero modificar, dejo mi ejemplo 1, ¿no? Y copio y ahí empiezo, ¿no? Ya a modificar para no perder el ejemplo que funciona, ¿no? Entonces aquí está. Primero, la primera parte es llamar todas las paqueterías, librerías que necesitamos para que funcione todo. El TensorFlow, ya saben, la parte numérica y la parte para hacer dibujos. Y ahí tengo puesto un comentario para decir qué cosas está llamándose o importándose desde Python, ¿no? Luego venimos y aquí tenemos la parte de la definición de la función. De nuevo, se puede hacer, todo el código se puede hacer pensando que es para un ejemplo concreto, pero aquí para que luego puedan cambiar ustedes la solución del lado derecho y puedan estar jugando con ella y puedan generar otros ejemplos y verificar qué es lo que está ocurriendo. ¿Ok? Entonces, vamos a aplicarle, vamos a ver qué va pasando, ¿no? En el primero, pues nos debe de salir un aviso que ya se cargaron todos los paquetes. La primera vez, nada más les lleva un poco más de tiempo y luego ya. Además, eso. Debe aparecer una palomita, no sé si igual le parece a ustedes, es una palomita, y el tiempo desde que lo ejecutaron, esa celda, ¿no? Es tardado. Ese tiempo muerto no lo pensé qué decir. Bueno, pero ya se está ejecutando. Ah, ya llegas a esa parte. Ah, mira. Bueno, a mí me toca estar describiendo cada parte. Entonces aquí pueden encontrar las soluciones y aquí pueden ver las posibles configuraciones. De nuevo, este es académico, no estamos resolviendo una ecuación diferencial en la que nada más conocemos la ecuación diferencial y las condiciones de frontera. En este caso, conocemos la solución exacta para hacer las comparaciones, para entender qué es lo que está ocurriendo y poder ver las capacidades de la metodología. No estoy resolviendo un problema como de verdad aparece, ¿no? No conocemos nada de la solución, no tenemos, nada más conocemos su frontera y algunos datos más quizá, ¿no? Entonces aquí es académicamente, es algo académico. Ahí va Luego viene la parte donde definimos el modelo. Aquí es donde estamos agregando el número de neurona. ¿Qué es eso? Es el número de neuronas, ¿no? Es el número de neuronas. Le puse 50, me puse Pong, ¿no? Ahí está, ¿no? Recuerden que los ejemplos que pongo en las láminas son para que podamos ver los pasos, las cuentas, y lo puedan describir, ¿ok? Y aquí le podemos poner el número que queramos. Creo que de ayer, ¿cuánto tenía? 10 creo que tenía, y en las láminas teníamos puesto 5 nada más, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. La función de activación aquí está puesta. Aquí podemos cambiar la función de activación, podemos cambiar las neuronas, pero bueno, déjenlo así nada más, píquenle para ver que no les manda ningún aviso ahí. Luego viene la siguiente parte,
donde vamos a definir el modelo. Y aquí esta parte no lo tenía en la parte, en el ejemplo de ayer. Esta es la parte donde se va a calcular la derivada. ¿Ok? Eso nos estamos calculando la derivada. Y esto, si ustedes recuerdan, esto es f. ¿Sí lo ven? Era la segunda derivada menos g. Que en este caso, para no estar confundiendo de quién es g, ¿no? Le puse el lado derecho, right hand side. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nos está devolviendo. Es la función f que pusimos en las láminas. Si pueden, quieren ponerle ahí la nota, pueden poner que es la función f de las láminas. ¿Ok? Luego definimos la función de pérdida. Y ahí pueden ver que es la que tiene que ver con el modelo, con la ecuación diferencial, que es la f, que es esta. Aquí la estoy llamando como res, que hace una cuenta. Y luego las condiciones de frontera, que es la suma. ¿Ok? Ahí lo hemos puesto. Bueno, la parte de adentro está explicado, trato de explicar ahí qué es lo que se está haciendo en cada paso, pero esencialmente son las láminas que estuvimos viendo, que es lo que les voy mostrando aquí, y está como resaltado para que vean cuál es la parte. ¿Ok? Y le picamos, yo no le he picado, a veces no, marca error. Ahí está. Bien, luego viene el paso de entrenamiento, aquí es donde decimos cuál optimizador vamos a utilizar. Y bueno, este es el que vamos a poner. Aquí nada más es, no se está llamando, esto solamente son las funciones y se van a llamar en el cuerpo del programa, que solo estamos definiendo cómo se va a ejecutar. No sé por qué se mueve hacia arriba. Y bueno, ahora sí, esta es la parte donde vamos a llamar todo lo que ya se definió y empezamos pues definiendo los límites del intervalo de menos 1 a 1, vamos los puntos para entrenar, que son los puntos interiores para la F, ¿no? Esta es la solución exacta, nada más para tener control, que en este caso, estas son las condiciones de frontera, perdón, y también ya lo tengo definido para luego comparar. Continuamos. Preparamos los datos. De nuevo, esto es para que se pueda entender cómo lo tienen programado. El TensorFlow lo tenemos que convertir a cierta estructura para poder utilizarlo. Esto es una parte de conversión nada más. Y luego llamamos la parte, aquí es donde vamos a llamar, creamos el modelo y aquí es donde empezamos a trabajar para el entrenamiento. Aquí elegimos el optimizador y aquí decimos cuántas épocas tiene la metodología, cuántas iteraciones va a ser. ¿No? Entonces, y es todo. En un principio aquí, una vez que le pican, ya resolvió de alguna manera la ecuación diferencial y encontró los pesos W y P. No me gusta. Está. No sé, ¿ya le picaron ustedes? Seguro que ya le picaron. Yo le estoy hablando, ya sé si le picaron. ¿Y todo funcionó? ¿Pudieron ver los dibujos? ¿Vieron el error? ¿Todo? Bueno, entonces, ¿por qué lo estoy explicando? Porque aquí es donde ustedes van a modificar para obtener o hacer uno similar. Vamos a ver qué. Y bueno, es lento. Vamos a ver el dibujo que tiene abajo. Está avanzando. Y bueno, la siguiente parte es para la visualización. Aquí estamos evaluando, mientras termina, está evaluando la función exacta. Y luego, ¿dónde está? En la primera parte es donde nos está dando la solución. Nos llama el modelo, metemos los valores donde queremos evaluar los nuevos puntos, nos devuelve los valores nuevos en esos puntos que dijimos, que eran las líneas verticales, ¿no? Y luego encontramos aquí el puse true, el valor real, exacto. Los comparamos, calculamos el error absoluto, nos muestra el error absoluto, y luego vamos a dibujar la solución analítica, la solución que tuvimos como aproximación, y más abajo puse el error. Ahí está. Tenemos la solución. Esa es la imagen que les puse. Ya esta no la puse en la presentación, pero bueno, aquí también está el error. ¿Okay? Bueno, no sé si ya terminó, porque vean cómo queda. Como pueden ver, en este caso es un poco lento. Pero bueno, si tienen tiempo ahora, le pueden picar al AA y verán que es mucho, mucho más rápido. Ahí hay una modificación que se le hace para que se haga rápido. Eso es lo que hace la AA, pero luego llegamos. ¿Algún comentario o pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno, ejercicio. Una vez que tengamos, vamos a ver si podemos hacerlo. Vamos a ver dónde identificamos las partes. ¿Qué podemos hacer en nuestra metodología? Vamos a recordar. La primera parte
Si yo quisiera hacer una nueva ecuación diferencial, en la primera parte, ¿qué salió? Ahí está. Es la llamada de las paqueterías, no la necesitamos modificar. Por ejemplo, si queremos tener el mismo ejemplo aquí, no lo tenemos que modificar. ¿Dónde tendríamos que modificar si cambiamos una ecuación diferencial? La estructura de la red, pues la arquitectura no tendríamos que cambiar si no queremos, ¿no? ¿Dónde tendríamos que cambiar? Aquí. Y aquí es donde nos dice cómo luce la ecuación diferencial. Aquí es donde tendríamos que cambiar, en esta parte tendríamos que modificar para tener una diferente ecuación diferencial en uno de al menos. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Espero que ya haya terminado. Vamos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos devuelve? Nos devuelve, ahora sí, nos debe de dar, si ustedes ven aquí es el error absoluto promedio, y bueno, nos dibuja esto. Aquí lo tengo puesto. Entonces, vamos a tratar de hacer entre todos este problema. Y les va a ayudar el doctor Miguel. Ahí está. Queremos resolver esta ecuación. ¿Ok? ¿Cómo? Así, no, pero K igual a 1. K igual a 1. No lo puse, no lo puse. K igual a 1. Bueno, con Raimundo ya vieron todos los pasos, ¿no? Ya vieron el programa. Y quizá aquí es cuando ya se deben de empezar a hacer preguntas, ¿no? Por ejemplo, Raimundo se puso bravo y agarró y puso 3 capas con 50 neuronas. Y para entrenamiento puso, ¿cuántos había ahí? 2000 épocas, y los datos de entrenamiento hubo, creo que eran 100 o 200, ¿no? Aquí lo interesante de todo esto es la capacidad de la red neuronal para resolver la ecuación diferencial. Aquí yo, Raimundo y yo trabajamos muy bien, pero somos muy opuestos en muchas cosas, ¿no? Entonces, lo primero que yo hago es meterle poquito, ¿no? Vamos a tratar de romper la red neuronal, ¿no? Aquí les mostró que funcionó, ¿no? Ahorita vamos a hacer la ecuación, pero ustedes en su casa que le metan, ¿no? ¿Cuántos datos de colocación necesito para que esto siga funcionando? ¿No? ¿Qué significa datos de colocación? Ustedes, es la información de la ecuación diferencial que le estamos metiendo, ¿no? Con 5 datos, ¿será que sigue recuperando la solución? ¿No? Con solo 5 datos, ¿no? ¿Sí? Y ahí depende, ahí Úrsula, que pues es experta, ¿no? Dice, depende de dónde está, estamos tomando los datos de manera equidistante. Y si no los tomamos de manera equidistante, ¿no? Sigue funcionando. No tienen que hacer, básicamente, tienen que modificar una línea del código para tomar valores aleatorios. Se puede hacer. Y le metió 50, ¿no? Ahí sí, ahí, no, ahí se puso bravo y cada vez que le aumentan esos números, pues tarda más, ¿no? Entonces, ¿será que con 10 neuronas en cada capa funciona? ¿Será que funcione con 2 capas nada más? ¿No? Entonces yo les sugiero de que le reduzcan todo, ¿no? ¿Qué significa reducirles? Como la función que vieron ayer, ¿no? Una función tan sencillita, ¿será que me pueda reproducir, me pueda obtener la solución de la ecuación diferencial que estoy proponiendo, ¿no? Y la respuesta va a ser sí, ¿no? Esa es la parte impresionante, en mi caso, que yo veo de este tipo de metodologías, ¿no? Que con tan poca información, teniendo una solución suficientemente regular, ¿no? Puedes recuperar las cosas con mucha facilidad, ¿no? A, a, al final, como yo lo veo esto, ¿no? Ustedes tienen como una función que se puede mover arbitrariamente, ¿no? Si ustedes le dicen con el movimiento de parámetros adecuadamente cómo se incorpora, cómo se mueven esos parámetros, pueden obtener esa solución suave. Las cosas interesantes suceden cuando ya no hay tanta regularidad, ¿no? O cuando ya tienen ruido en sus datos o cosas por el estilo, ¿no? ¿Qué tanto? Pero le sugiero, ahorita vamos a hacer el ejemplo, ¿no? Puedes pasar a Sí, sí, claro. la lámina, nuevamente para que vean otro tipo de ecuaciones diferenciales, que es muy fácil de modificar este tipo de cosas, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que teníamos que hacer? ¿Qué es lo que no tenía la ecuación diferencial anterior? Pues esta KU de X, ¿no? ¿Cómo le anexamos esa KU de X? Pues, como la anexamos, pues el lado derecho cambia, ¿no? Para tener el lado controlado también, ¿no? Y que obtengamos
Pero vamos a intentar hacerlo para ver si conocimos todas las partes del programa y para que posteriormente nos pasemos a 2D, que todo ya es más interesante, ¿no? Gracias, Miguel. Y justamente lo que platicamos ayer, ¿no? Que le podemos estar moviendo al número de neuronas, pueden estar viendo las capacidades y quitando, eliminando puntos, ¿no? Agregando puntos, agregando épocas, ¿no? Cambiando la estructura completamente de la arquitectura. Aquí Miguel lo dice muy, muy rápido, ¿no? A él le digo, tenemos diferente forma de ver las cosas, ¿no? ¿no? Y yo soy de que primero no le quito líneas y cambio líneas, ¿no? Primero veo la capacidad que tiene la metodología, así tal cual, ¿no? Y me pongo a revisar qué es lo que ocurre. Como les dije ayer, muevan los números que tenemos allá, vayan cambiándole, ¿no? Para ver qué es lo que ocurre, eso. Y ya luego eso de agregar líneas y poner líneas, yo sí lo doy un segundo paso, ¿no? Para ver primero si entendí correctamente qué es lo que está pasando, ¿no? Con esa información que tengo, ¿no? Y una vez que ya conozco qué hacer, ya puedo eliminar cosas, ¿no? Pero también es interesante, a mí me gusta trabajar. Entonces vamos a tratar de resolver este. Les digo, la solución, si quieren hacer trampa, está en la B, ¿no? Pueden picar en la B y lo pueden revisar, pero vamos a intentar hacerlo entre todos. Vamos a tratar de hacer la modificación. Ya les medio platiqué cómo está de una forma rápida, todo dividido el código. Está hecho por pedazos para que ustedes vayan corriendo para ver si no marca errores en cada caso. Entonces inténtelo y si le tienen alguna duda, le pregunto o a mí. Sí, o sea, aquí no le puse, pero K igual a 1. O sea, póngale K igual a 1. Así K igual a 1. No, K igual a 1. K igual a 1. K igual a 1. Ahí está, la verdad es K igual a 1. La verdad es K igual a 1. No, Miguel no les cuenta, pero tiene su historia esa ecuación diferencial. Hemos tenido batallas con esa ecuación diferencial, ¿no? Así, férreas con ese valor K. No en 1D, no en 1D, aclaramos, no en 1D. En 3D, ¿no? Tuvimos una batalla férrea con esa. Para los que no saben, y mientras le modifican, pues la ecuación de Helmholtz está directamente relacionada con la ecuación de onda. Y esa acá, pues, está también, no es, pero está directamente relacionada con la frecuencia, ¿no? Y pues mientras más grande le metan a ese número, pues van a ver que su solución oscila más, ¿no? Y, ¿no? K positiva. Eh, entonces, pues si su solución oscila más, pues tienen ahí ¿cuál va a ser la consecuencia? A ver, ¿quién me dice cuál va a ser la consecuencia? Debimos haber traído premios. Siempre funcionan los premios, ¿no? Eh, eh, bueno, ¿qué pasa si tenemos una solución más oscilante? ¿Qué es lo que vamos a requerir? ¿Qué creen que requiere? Como cualquier método tradicional, ¿no? Pues requerimos más información, más datos, ¿no? ¿De dónde vamos a sacar más datos? Pues de la frontera, pues solo hay dos, ¿no? Ahí, pues, ¿no? Pues justamente más información sobre la ecuación diferencial, ¿no? Y quizá ahí va un poquito en mi comentario también de que yo siempre lo quiero romper, ¿no? ¿Hasta cuándo funciona? ¿No? Entonces, porque esto también, la red neuronal no es una tiene esta capacidad de generalización, ¿no? De agarrar y predecir, ¿no? No solo es eh, el dato, como decir, como el dato esperado, sino va un poquito más allá, ¿no? Digámoslo de ese sentido. Claro que sí. Sí, a los estudiantes que dijimos, ¿alguien no vio el QR? Sí, cosas que hay advertencias, ¿no? Si alguien es muy curioso, ¿no? Y puede meterle, y pueden cambiarle a la solución y pueden meter algo discontinuo, cuidado. Miguel lo comentó ahí, la parte de regularidad, hay que tener cuidado, ¿no? Estas cosas luego empiezan a resolver y devolver cosas que no deberían de devolver a veces, ¿no? Entonces hay que tener cuidado independientemente de lo que estamos trabajando, ¿no? Aunque es muy flexible, siempre hay que tener pendiente y que tener cuidado con la regularidad en este caso, ¿no? No está hecho esta metodología para que puedan recuperar cosas con soluciones discontinuas. ¿Okay? Hay que moverle. Aunque estamos discutiendo con Miguel todavía, ¿no? Quizás sí, pero ahí hay algo que estás suponiendo, hay algo en medio y tendrías que tener un dato en medio. Ahí es otro dato que ya estás pidiendo, ¿no? Así como está ahorita,
Solo resuelve, ¿cómo? ¿De clase C1? ¿Hasta clase C1 resuelve? Lo que más. Bueno, eso estamos discutiendo, ¿no? Entonces ahí, vamos bien. Si tienen dudas, pueden preguntarnos. Hay que tratar de hacer la modificación. Usen K igual a 1.
Bueno, ¿cómo van? ¿Pudieron? Ya revisé algunos y vi que sí lo pudieron hacer. ¿Alguien tiene alguna pregunta en concreto sobre esto? Eh, de nuevo, ahora pues vamos a poner unos minutos para que ustedes vayan moviéndole a los valores, ¿no? Cambiándole a los datos que dijimos ayer, ¿no? Número de puntos de entrenamiento, números de época, pueden cambiar la solución si quieren, a ver qué ocurre, ¿no? Ahí sí, sí hay que cambiar la solución, hay que cambiar tanto la solución como el lado derecho, el right hand side, tener cuidado, cambiar el número de épocas, cambiar el número de neuronas, pero una sugerencia, aunque hay varias cosas que cambiar, una sugerencia, cambien uno y vean el efecto. O sea, solo una cosa, si voy a cambiar el número de puntos, de número de neuronas, solo concéntrense en cambiar el número de neuronas y vean cuál es el efecto. No hagan muchos cambios porque no van a saber cuál de ellos hizo el efecto que ustedes están viendo. Entonces vayan cambiando de uno en uno y vayan haciendo varias veces el experimento. Obviamente les va a empezar a llevar un poco más de tiempo, pero bueno, ahí está. Bueno, los que vayan a hacer más experimentos, por ejemplo, con la ecuación de Poisson, la primera que vimos, el ejemplo A, y ahora están viendo como el ejemplo B, pueden abrir el código que es doble A, píquenle al doble A, y van a ver que es prácticamente lo mismo. Solo se cambiaron 3 líneas. ¿Ok? ¿Cuáles son las líneas que se cambiaron? En la sección 2, van acá en la sección 1 es igualita. En la sección 2, aquí, a pi lo construimos de esta forma. ¿Ok? Para que todo, si ustedes empiezan a revisar, todo el código esté en esa estructura, con ese tipo de dato. Le cambiamos en el right hand side pi y vamos a agregar una línea más. Lo voy a ir corriendo para que lo veamos bien. Ya a veces me dice que tengo muchas sesiones abiertas. Eso ayer se molestó. Ah, bueno. Ahí está. Le voy corriendo. Todo es igual, si ustedes revisan, es prácticamente el mismo código. Como les dije, solo un par de cambios. Y aquí está el otro cambio. Le agregué justo antes de las funciones estas, donde está la parte del entrenamiento, esto, ¿no? Que le da otro tipo de función, o lo define de otra forma, y esto es para TensorFlow, solamente para TensorFlow. Una forma en que va a hacer que haga mucho más rápido la aproximación, pero va a ser exactamente lo mismo. Luego de cambiar esas 3 líneas, vamos a ver si ya lo corrí. Ya no estoy viendo la palomita en mi caso, sí. No, no, algo me le piché por acá. Ay, que no sé si ya corrió. No está saliendo la palomita. A lo mejor ya está molesto conmigo, ¿no? Ahí está. No le había picado. Entonces vean la velocidad que lo va a hacer en comparación del ejemplo que estaban haciendo ustedes hace un rato. ¿Ok? Lo hace prácticamente instantáneo. Digo, con las mismas características de hace un momento. ¿Ok? Entonces son 3 líneas y eso significa, otra vez, son las modificaciones que tienen los paquetes, en este caso TensorFlow, y dice que para que lo pueda hacer todo, tiene que tener la misma estructura de datos en todos lados, ¿no? Y en el ejemplo que estábamos viendo, no tenía en todos lados el mismo tipo de estructura de datos que le gusta a TensorFlow, ¿no? Cosas que hay que leer, ¿no? En las letras pequeñas, ¿no? Para poder usarlo eficientemente. Entonces, bueno, ahí está. Entonces, si quieren cambiarle a las neuronas y todo y hacer muchos experimentos, pueden utilizar el AA.
Y ahí pueden, nada más quería mostrarles otra opción. Entonces, antes que pase Raimundo a 2D, ¿no? Donde las cosas ya se ven más bonitas, donde ya podemos jugar con dominios irregulares y muchas cosas. Eh, Solo quiero hacer un comentario en esta gráfica, ¿no? ¿Dónde se encuentran los errores máximos? ¿Sí? Entonces, ustedes ya hicieron diferentes ejecuciones de su programa y particularmente en esta, vemos que no necesariamente el error máximo está en la frontera, ¿no? Donde tenemos los datos conocidos, sino está en la parte interior. ¿Sí? Eh, Tiende hacia la frontera, ¿no? Pero depende del número de datos que ustedes tengan, ¿no? ¿Qué nos está indicando esto, no? De que, pues, según aquí, sí podríamos decir de que las condiciones de frontera, ¿no? Están implicando, ¿no? Están jugando un papel importante en nuestra solución, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos mejorar esto? En este caso, pues es un ejemplo unidimensional, solo tenemos dos datos, no hay de dónde. Pero como va a ver a continuación, cuando ya brincamos a 2D, ya la cosa cambia, ¿no? Ya tenemos más información. Bueno, adelante, Raimundo. Sí, bueno, entonces, nada más antes de cambiarnos a 2D, alguien se quedó ahí sin poder hacer, revisar los códigos, pues ya revisaron los tres códigos, ya pudieron abrirlos, correrlos, para no dejar a ningún rezagado. No olviden que el taller que estamos aquí es para que se lleven algo, que puedan ustedes ejecutar, correr, que entendamos de alguna manera qué es lo que está en el código y que luego ustedes lo puedan usar. Vieron que antes de cambiar a 2D, de cambiar de una ecuación diferencial a otra ecuación diferencial, pues fueron prácticamente 2 líneas de código que hicimos. Y si lo hacemos más automatizado, ¿no? Como me gusta hacer las cosas automatizadas, pues quizá un par de líneas nada más de código, ¿no? Bueno, entre comillas, ¿no? Bueno, y hay otras cosas que se le puede cambiar. Pero bueno, si no, nadie se ha rezagado, cambiamos a la siguiente parte, ¿no? Bueno, entonces esta le llamé presentación C, que es la tercera parte. Y de nuevo, hay muchos detalles. Entiendo que no estamos explicando muchos detalles y muchas cuestiones técnicas y cosas que hay para preguntarnos, cuestionarnos, y espero que ustedes sí puedan, como les dijo Jonathan ayer, ¿no? Que se vayan con preguntas, ¿no? Hay muchas cosas que no estamos haciendo con detalle, ¿no? Y que estamos haciendo pasando, si no, propagación hacia atrás, ahí está, ¿no? Diferenciación automática, ahí está, ¿no? Obviamente tenemos 3 horas para que ustedes traten de ejecutar al menos un código y vean cómo funciona, ¿no? Y al menos medio describir el código para que entiendan las partes. Pero sí, hay muchas cosas que leer y entender, ¿no? En esto. Y ahora en 2D también van a aparecer más cosas, ¿no? Comúnmente cuando tú haces resuelves una ecuación diferencial en 1D, ¿no? No cree que ya es amo y señor de las ecuaciones diferenciales, es que pasa y empieza a aumentar las dimensiones. Algunos casos sí es como sencillo, las estrategias son como muy sencillas, pasar de 1D a 2D o 3D. Hay algunos casos donde sí tienes que prestar mucha atención en algunos detalles. Y siempre, como dijo Miguel, ¿no? Nuestro enemigo natural, los que hacemos análisis numérico, punto científico, ¿no? Son las fronteras, ¿no? Aunque es nuestro enemigo natural, ¿no? Las fronteras. Tenemos que acomodarlas, usarlas correctamente. Y bueno, ahí va, de nuevo, traté de encajar todo, no se puede, ¿no? Pero como la misma idea de 1D, si ustedes van y revisando las láminas, pueden comparar qué se hizo de 1D a 2D, cuáles fueron los cambios, pueden revisar las dos láminas al mismo tiempo y revisar cuáles fueron los cambios para que ustedes vayan más o menos siguiendo la idea, es como la misma estrategia, ¿no? Si ustedes lo piensan en abstracto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Además de pensar en la red, que la estructura de la red, que los nodos y que el flujo a través de la arquitectura, esencialmente tenemos puntos y sobre esos puntos estamos trabajando. Y en ningún momento, además en la red nada más cuando lo defines, en ningún momento realmente decimos que es 1D el punto. Más lo dejo ahí como de rebote, ¿no? Hay muchas cosas que son como generalizables de manera natural.
porque nunca decimos que es 2D o 1D, eso es un punto. ¿Ok? Entonces, bueno, ese los dejo. Bueno, de nuevo, nos basamos en este artículo, ¿no? Para que siga la misma estructura, en el mismo número de láminas más o menos. Trabajamos en este artículo, ahí lo pueden revisar. La ecuación diferencial que vamos a trabajar es la ecuación de Laplace. No le puse el nombre, pero sí, ahí está, la ecuación de Laplace. En las notas ustedes van a ver uno mucho más general. En las notas pusimos la ecuación de Poisson con coeficientes variables. O sea, en las notas que les dejamos para que ustedes revisen, que está al final de esta presentación, está el QR, donde ya incluye las notas, pusimos la ecuación de Poisson con coeficientes variables. O sea, un poco más complicado. Y sí tiene sus detalles para a la hora de implementarlo. Pero bueno, aquí vamos a empezar con uno sencillo, ¿no? Que es la ecuación de Laplace. La ecuación de Laplace es muy importante. Nos habla de algo estacionario. Bueno, en este caso vamos a tomar la solución analítica. Ya conocemos la ecuación diferencial. Vamos a imponer condiciones de frontera tipo Dirichlet. Aquí observen que el dominio, en un principio lo puse como omega, porque lo que vamos a hacer no depende de la forma del dominio, pues, que es lo que les estábamos comentando ahora. Lo hicimos en 1D. Si ustedes van y revisen el código, ¿no? Sabemos que es 1D porque de alguna manera lo que le das a comer al código y no lo especificas son puntos. Lo puedes especificar que sean dos variables, puntos, ¿no? Entonces, lo mismo aquí, no estoy definiendo quién es el dominio es omega, puede ser omega, lo que vamos a discutir aquí es para un dominio omega, aunque para el ejemplo, a la hora de implementarlo, sí lo hicimos para un rectángulo, ¿ok? Eso es trampa, así decirlo, ¿no? A la hora de la verdad, a la hora de poner el ejemplo, ¿no? Entonces ahí está. Bueno, de nuevo, como les dije, vamos a tratar de seguir las mismas láminas, ¿no? Yo digo, pues quiero conocer a U, no la conozco, pues la que voy a aproximar, ahora va a depender de dos variables, siempre voy a tener que encontrar W y B, ¿no? También vamos a tener una estructura, aquí otra vez la estructura de juguete, ¿no? Un poco más elaborada, creo que esta sí es la estructura que usamos en el ejemplo, pero bueno, ahí lo vemos. Tiene 6 capas internas, perdón, 5 capas ocultas, en total son de 6 y tiene 2 nodos de entrada y de salida y creo que estamos poniendo 4. En cada capa hay 4 neuronas. O no, son 3 neuronas. La otra es la B. Bueno, entonces ahí tenemos la estructura. Aquí tenemos cómo está descrito cada una de las partes. Siempre vamos a usar, aquí puse 3 neuronas, ¿sí está? La tangente hiperbólica igual, la función de activación, muy similar a 1D, para que ustedes vayan revisando y comparando las dos presentaciones. Obviamente aquí ya es un poco más, la notación que estamos manejando cambia, para que puedan ver ustedes ahora en los códigos, va a cambiar la notación, por eso puse las capas como están denotadas. Y bueno, el flujo a través de la red neuronal, ¿se acuerdan que pusimos un dibujo donde decía Z1, Z2, Z3, cómo va pasando a través de la... Bueno, son estas, ¿no? Pero ahora ya son más elaboradas. Aquí ya está pensando para varios puntos, ¿no? Los valores que van a estar en la frontera, pues ya son bastantes. Los puntos de colocación que vamos a tener ya son bastantes también. Ya no son 2 de frontera como teníamos en 1D. Y bueno, ya aquí lo estoy poniendo en general para un número de capa oculta yésima, ¿ok? Aquí ya está más general, así decirlo, ¿ok? Eso es lo que van a ver en sus notas. Pero es el mismo camino que estamos siguiendo. De nuevo tenemos, ¿qué datos tenemos? Pues conocemos la información en el dominio, que en este caso es de tipo Dirichlet, pero podemos poner Newman. Tenemos el lado derecho que conocemos, que en este caso es 0. Bueno, aquí lo puse en general, el lado derecho, para hacer un Poisson, por ejemplo, con una fuente. Y en este caso definimos también la F, la misma estructura del otro ejemplo. Recuerdan que solo había, creo que una, así estaba en el anterior. ¿Ok? También queremos aproximar a esta en todo el dominio, que vamos a tener los puntos donde vamos a evaluar, y también vamos a utilizar la misma arquitectura, muy similar a como hicimos en 1D. ¿Sí? Muy similar, ¿no? Tiene nada más en cuanto a la idea, ¿ok? Tiene otras particularidades, pero al menos en la idea, para seguir y entender qué es lo que está ocurriendo, es como el mismo camino. ¿Ok? Bueno, aquí están lo mismo los puntos de entrenamiento, que son los que van a ubicarse en la frontera, en este caso de tipo Dirichlet, y los puntos de colocación, donde vamos a conocer los datos que vienen a través de la ecuación diferencial, ¿no? Que también ahí tenemos la información del lado derecho. Entonces ahí van a estar
no son estos puntos. De nuevo, aquí los puntos en un dominio, aquí tenemos un dominio cualquiera, un omega, solo hay que colocar los puntos. En el ejemplo que vamos a ver está bien distribuido, ¿no? Es un uniforme, pero puede ser aleatorio la forma en que están distribuidos los puntos, ¿ok? Aquí sí tiene como más sentido lo de aleatorio, ¿no? Que como lo ponemos en 1D, 1D, como que no se ve mucho lo de aleatorio. Bueno, no sé, no me convence el aleatorio 1D, ¿no? Me gusta más en 2D. Y aquí están los dominios, ¿no? Si bien puede ser un dominio de este tipo, uno rectangular, ¿no? Que aquí estamos ubicando, y aquí tenemos un dominio todavía más irregular, pero ¿qué es lo que le estamos dando de datos? Pues solamente son los puntos de entrenamiento, que creo que los tengo puesto de color, de entrenamiento de Dirichlet, lo tenemos puesto como círculos, y está. En este caso también estamos incluyendo que si podemos, que si queremos, podemos incluir entrenamiento de Newman, ¿ok? Y aquí los estoy señalando con triángulos en la frontera. Los puntos de colocación que están dentro del dominio, que son para la F, y esos puntos más pequeños son los puntos donde vamos a evaluar el resultado de la red, ¿ok? Ahí los vamos a evaluar. Entonces ahí están todos ubicados. Claro, puede ser un rectángulo o puede ser algo. Y observen que aquí cuando decimos los puntos, en sí no se dice si es rectangular o no, solo que tú puedas poner los puntos, ¿ok? O sea, eso de que es rectangular o no rectangular está acá en nuestra cabeza nada más, una vez que demos los puntos, ¿ok? No tiene una forma en particular. Claro, no es fácil, no quiero que sea fácil, ¿no? Solamente no le estamos, no hay algo que diga que tiene que ser rectangular, ¿ok? Solamente son puntos. Y bueno, otra vez tenemos la lámina donde vamos a definir la función de pérdida, pero acá vean que les puse, además, que es de tipo Dirichlet, ¿ok? Y como luce, pues va a ser una suma, ahí la puso de notación, no le puse que depende de W y Y, no, perdón, ahí se fue. Y bueno, es de nuevo la parte que sí conocemos de U, ¿no? Que son los que están en la frontera, que son los tipos Dirichlet, que se las podemos conocer a partir de la condición de frontera, ¿no? Y la que viene de la información de la ecuación diferencial. ¿Ok? Aquí está incluido. ¿Ok? De nuevo, esperamos que si todo va bien, ¿no? En la forma que lo tenemos escrito, que esto vaya a ser cero. Eso esperamos que sea cero. ¿Ok? Bueno, ¿y qué pasaría si quisiera agregar condiciones de frontera tipo Newman? ¿Qué es lo que haríamos? Este es de tipo Dirichlet, es muy parecido a 1D. Esta es la lámina equivalente a 1D. Ustedes van y revisan, es la misma lámina, con más puntos y más nodos, ¿no? Y más índices, pero es exactamente la misma estructura. ¿Qué pasaría si quisiéramos agregar una condición de frontera tipo Newman? O combinadas, por ejemplo. ¿Ok? Exactamente, ¿no? Además que hay que considerar, como dice el profesor, una derivada, pues hay que agregar un término adicional, ¿no? Queremos minimizar para que todo sea, ¿no? Y aquí, de nuevo, aparece una derivada en la aproximación. Y otra vez, derivación automática. Lo vamos a necesitar en algún momento, ¿ok? Pero es agregar un término más. En este caso, estaríamos pensando en un problema que tiene condiciones de frontera combinadas, ¿ok? Es como una más central. Para los que fueron en la nueva pasada, ¿no? Para resolver un laberinto, ¿no? Que podríamos haber intentado. ¿Perdón? Oh, sí, sí. Pero bueno, aquí le estamos dando el dato, ¿no? Estamos diciendo que es la normal ahí en ese números, exactamente. Sí, bueno, ok, ya entendí. O sea, cómo luce la frontera de acuerdo a cómo estamos calculando normal. Sí, sí, o sea, ahí sí estamos incluyendo eso. Tiene razón. Hacer una combinación y tratar de calcularlo, ¿no? Exactamente. Pero bueno, a lo que voy diciendo, en este caso, no pusimos ese detalle porque no estamos considerando el problema, pero sí tiene razón, tiene toda la razón. Ahí estamos diciendo de alguna manera la geometría, pues estamos considerando la geometría. Sí, tiene razón. Ahí iría la parte de la geometría. Y sí, habría que ver cómo va a ser ese cálculo, ¿no? Bueno. Bueno, un poco más formal, ¿no? Igual tenemos que minimizar ese E que teníamos, ¿no? Que es ¿cómo llamamos? La pérdida, son pérdida. Y bueno, aquí le puse una lámina además, pero es exactamente la misma idea, entre comillas. De nuevo, aquí no estamos haciendo muy rigurosos para explicar cuáles son las problemáticas que vienen a la hora de la implementación, ahorita lo vamos a ver. Y bueno, pero es como la misma idea, ¿no? Tenemos que elegir un optimizador y los cálculos de las derivadas se hacen y los pesos se hacen con derivación hacia atrás, ¿no? Digo, perdón, propagación hacia atrás.
Y bueno, la última parte pues es evaluar los puntos. Aquí, como no tenía las dos imágenes separadas, en el interior sí lo tenía, pues luego le presenta la imagen, ¿no? Que esos son los puntos donde vamos a ver la evaluación al final del punto. De estos puntos hasta el final, los pequeños, hasta el final los utilizamos para ver lo que nos devuelve la red. ¿Sí? Pero ahí está, son las etapas. Vuelvo a presentar este camino, es el mismo camino que utilizamos otra vez. No, la misma idea, es como mismo camino, misma idea. Hay detalles que hay que considerar, detalles bastante, hay que trabajar bastante, sobre todo, por ejemplo, si queremos incluir otro tipo de condiciones de frontera. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Pero, o sea, hay más detalles en esos pasos, ¿no? Pero es como el mismo camino, entre comillas. ¿Okay? Y bueno, vamos a ver un ejemplo. Esta es la solución del ejemplo que tenemos puesto ahí. En este caso creo que son 10 puntos de frontera. Ahora vamos a ver una toma desde arriba y 20 puntos dentro del dominio, ¿no? Y así luce la solución. Esta es la solución exacta, ¿no? En este caso, en el lado izquierdo. Entonces, y está con los puntos. Aquí estamos los puntos que dan el dominio y aquí están los círculos, ¿no? Que son los puntos que están en la frontera, ¿no? Y bueno, aquí empiezan a haber varias cosas, ¿no? Aquí pueden haber varias preguntas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, creo que son aleatorios esos que tomaste, ¿no? Es un ejemplo. Son aleatorios, son puntos aleatorios. Y entonces vienen preguntas, ¿no? ¿Qué pasa con la cantidad de puntos? ¿Cuántos puntos necesarios necesitamos tener? Porque son de forma aleatoria. Imagínense que de forma aleatoria elegimos puntos en el borde, no en la frontera, y en un lado, por ejemplo, en algún momento no se tome ningún punto. Pero están eligiendo de forma aleatoria. Podría pasar, ¿no? ¿Qué es lo que significa a la hora de resolverlo? ¿Qué es lo que va a pasar en la solución? Entonces ahí empieza a ver, como dice Miguel, es más interesante, porque ahora sí puedes modificar el número de puntos en la frontera, ver qué es lo que ocurre, tomar un mínimo de puntos. ¿Cuántos puntos necesitas en la frontera para poder recuperar la solución? Vamos a pensar, por ejemplo, que fuera una aplicación real, que tuviéramos que medir cosas, ¿no? Del problema que estamos viendo, de temperaturas, y solo podemos medir algunos puntos en la frontera de algo. ¿Cuántos necesito medir para darle de información a la ecuación diferencial para que yo lo pueda resolver? ¿Cuánto es el mínimo que pueda? ¿No? Y luego viene toda la parte del entrenamiento, de la arquitectura, cuántas capas, si son muchas capas, si son pocas capas, cuántas neuronas, qué tipo de función de activación se van a utilizar y todas las cuantas épocas vamos a tener. Todas esas preguntas que ya venían desde el 1D, se le pueden preguntar desde el 1D, pero aquí además entra en juego la cantidad de puntos y dónde están colocados los puntos, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Me recuerda mucho cuando trabajaba con funciones de base radial, ¿no? Y decía, puedes ponerlo donde quieras, ¿no? Y luego, pero los que daban más bonitos eran los que estaban bien organizados, ¿no? O sea, los que daban mejor, siempre son más organizados. Bueno, entonces aquí podemos practicar, ¿no? Ahora, déjenme mostrar este, el que tiene más puntos. Es una vista desde arriba, vamos a decir, ¿no? Desde el dominio, visto desde arriba. Y ahora no les estoy presentando la solución, les estoy mostrando el mapa de calor de los errores, ¿ok? Entonces vamos viendo desde arriba. El primero es el correspondiente a la lámina que vieron anteriormente, en la lámina anterior, ¿no? Que era la solución con ese número de puntos. Y podemos ver, por ejemplo, dónde se está cometiendo el mayor error. Ahí está la parte de la gráfica de calor, ¿no? Bien, aquí está, es el mayor error, que es grande, por cierto, ¿no? Bueno, no, que es pequeño, ¿no? Punto 12, bueno, no sé, dependiendo a qué le llamemos grande. Luego le agregamos más puntos, en la frontera son 20, aquí está el número, 10 en la frontera, 25 en el interior, 20 en la frontera, 100 en el interior, y aquí se quedó que no sé qué sea esto, yo no creo que sean 10, ahí creo que hay un error, supongo que han de ser 40, no alcanzo a leerlo, ¿es 40? Bueno, yo no alcanzo a ver, necesito mejorar mis lentes, ¿no? 40, ¿y estos son? 400, no lo alcanzo a ver, me lo voy a mi computadora. 40 y 400, perdón, no lo veo, 40 y 400. ¿No? Entonces, ahí están, ¿no? Son de forma aleatoria y ahí podemos ver cómo están, dónde están distribuidos los errores. Y ustedes pueden ver, como les estaba platicando Miguel, dónde van quedando los errores, ¿no? Y ahí pueden revisar dónde quedaron. En este caso, quedaron todos pegados en la frontera. Quizá faltan más puntos. Quizá no los tomamos correctamente en la posición que deberían de ser. No lo sabemos. Ustedes lo van a investigar ahorita. Muy bien, entonces vamos a revisar el código.
El código que vamos a modificar está aquí. Ahí está. Y nada más confirme que cuando entren, lo que van a ver es uno que dice presentación C. Debe haber una carpeta. Ah, no hay carpeta, tiene carpeta de programas, es así a la brava. Y está, ¿cómo le pusiste el nombre de las notas, Miguel? Notas. Ajá. Hay un archivo más de PDF. Hay dos archivos de PDF, ¿no? Material ENOAM. Ahí está. Revisen el material ENOAM, entren ahí rápidamente, ¿no? Píquenle ahí para ver qué dice el material ENOAM. Y van a ver que hay un solo código. ¿Ok? Solo un código 2D le pusimos, ¿no? ¿Sí se ve? Creo que se llama ejemplo 3A. Ya no me puse, no me animé a poner el B, ¿no? Bueno, entonces, ¿pudieron abrir los materiales? ¿Sí se subió? ¿Sí se ve el material? Son, creo que, 15 hojas, algo así. 11. Son esencialmente lo que vimos aquí, ¿no? Están las notas ahí escritas y, bueno, la presentación que les... Vamos a revisar si ya tienen todos tomado la captura del QR. Vamos a revisar el código. Eh, bueno, el ejemplo que les va a mostrar Raimundo, pues es justamente el primero que vieron. Y nuevamente, por cuestiones prácticas, les pusimos un cuadradito, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas del cuadradito? Que podemos extraer datos aleatorios muy fácilmente, ¿no? Podemos crear unas mallas donde los podemos extraer y estamos utilizando en este caso el hipercubo latino, ¿no? No sé si alguien lo conoce, ¿no? Entonces, el chiste que ustedes dividen una malla y es de que en la misma fila y en la misma columna no hay el mismo punto, ¿no? Entonces, básicamente esa es la idea. Pero todo esto, como dijo Raimundo, no depende de dónde, no dependen de esa estructura que nosotros les estamos poniendo. Podemos agarrar y ponerle una estructura aleatoria. No podemos tomar un dominio irregular, mientras nosotros sepamos dónde están los puntos y cuáles son los valores, ¿sí? Podemos literalmente resolver cualquier dominio bidimensional que nosotros tengamos, ¿no? Eh, en este caso no les estamos presentando, si quieren ver los resultados o algo, ahí les va a dar Raimundo. En ese paper ahí tenemos varios ejemplos, pero si quieren los códigos, que sí los tenemos, estamos más que dispuestos en compartirlo, ¿no? Nada más se nos acercan y ya se los pasamos de manera individual, ¿no? Que otra vez ya corren en Colab, ¿no? Eh, Nosotros totalmente conectados. Entonces, eso nada más sería. exacto, bueno, ya creo que le va a picar al programa para, no sé si alguien ya lió. Vamos a entrar al programa, de nuevo la primera parte donde nos explica qué es lo que va a resolver, en este caso, en nuestro ejemplo que propusimos, ¿no? Que es la ecuación de Laplace, y tenemos la solución ahí, ¿no? De nuevo es algo académico, no estamos tratando de resolver una distribución de temperaturas en un tiempo, cuando se estabiliza la ecuación de calor, con los datos nada más a la frontera, ¿no? Para verlo así, solo dando los datos de la frontera que estamos construyendo o conocemos la solución en este caso, ¿ok? Para que podamos hacer comparaciones, ¿ok? Entonces, vienen las importaciones de las bibliotecas. Aquí vienen otras cosas, ¿no? Vienen los anteriores, ¿no? TensorFlow, NumPy, ¿no? Vienen cosas para dibujar 3D y otra, bueno, creo que está más abajo. Y hay algo nuevo,
aquí en esta parte. Esta es, bueno, además que necesitamos instalar esa, esta parte es para que podamos manejar archivos en Colab, ¿no? Y que ustedes sepan dónde están. Porque lo que vamos a hacer aquí, para no estar haciendo varias correas o pruebas para hacer sus modelos, sus dibujos, lo que vamos a hacer es correr, guardarlo en un archivo y después jalarlo de ese archivo y graficar. Así que cuando ustedes abran esto y solo quieran ver qué es lo que tenían en los datos, pueden agarrar los datos y graficar esa parte nada más, sin estar esperando que esté corriendo todo, ¿no? O sea, bueno, es una opción. O sea, igual pueden pegarlo todo en una sola celda y que corra todo como le pique. Pues ya es gusto. Pero bueno, así lo tratamos de poner para que ustedes tengan esta flexibilidad de tener los datos guardados y mostrarlos o ejecutarlos en el momento que ustedes quieran, ¿no? Si quieren hacer un reporte, por ejemplo, así nos pasa a nosotros. Queremos un reporte, tenemos los datos y los vamos dibujando. Entonces, le pican, le voy a picar el mío y seguro que se va a tardar un tiempo. Píquenle. Les debe de dar un aviso, les debe generar un aviso y les dice, oye, ¿quieres que podamos acceder a su Google Drive? Y le dicen, sí, y le dicen aceptar, aceptar, y ya está. Son 3 aceptar. Entonces, a ver si no aparece en el mío. Sí, ahí dicen, estoy esperando. Ahí va, ya instaló el archivo que necesitaba instalar, perdón, las paqueterías, y ahí me pide, dice, ¿deseas conectarte con Google Drive? Y le voy a decir que sí. Y luego me dice, oye, elige dónde quieres. Ya está, le doy a continuar. Y luego le vuelvo a decir que sí, que puede manejar los datos a partir de esta página. Y bueno, vamos a esperar. Toma unos segundos. Bueno, y entonces, ya saben, el mismo camino, los mismos pasos que 1D, claro, ahora con las modificaciones para 2D, ¿no? Y de nuevo los comentarios que corresponden en este caso, ¿no? Que es lo que vamos a mirar, vamos a empezar a aplicarle, ¿no? A cada una de las celdas. Entonces, en esa parte vamos a construir una clase, en este caso concentramos todo en una clase, ¿no? Para tener todo preparado para llamarlo simplemente, ¿no? Entonces aquí decidimos que todo se va a hacer a través de una clase para que no haya tantas como funciones que teníamos puesto en el caso 1D. Definimos en una sola clase. Esa es una de las diferencias que tenemos aquí, es que lo pusimos todo junto en una clase para evitar estar teniendo un montón de funciones por ahí andando. Entonces aquí están descritas cada una de ellas, inicializa los pesos, los sesos en cada capa, la propagación hacia adelante de la red neuronal, qué es lo que vamos a calcular acá, las evaluaciones y las derivadas parciales. Aquí es donde viene la parte de calcular si queremos agregar una nueva función, pues aquí está, ¿no? En este caso, mi lado, mi F, está aquí puesta, ¿no? Pero bueno, aquí hay las modificaciones para poder hacer la cuenta, ¿no? Y por aquí se tendría que calcular también parte de lo que tiene que ver con las condiciones de Newman. La función de pérdida, aquí está. En este caso, como dijimos, solo vamos a agregar 2. Aquí no le puse PC como en el anterior. Estamos agregando 2 nada más. Estamos agregando la que tiene de la ecuación diferencial y de las condiciones de tipo Dirichlet. Aquí están incluidas. Muy similar. De nuevo, tenemos que sentarnos a ver en qué cambia el código, todas las modificaciones que hicimos para pasar de un lado a otro, ¿no? Aquí en este caso, como era bastante lento el código en la primera versión, aquí decidimos poner todo en la estructura clase un poco más rápido, ¿no? Para no hacerlo muy lento aquí, y pusimos el número. En este caso, estamos poniendo 10,000 iteraciones, ¿no? 10,000 épocas. Lo corrí. Ahí está. Aquí decidimos poner la parte donde vamos a hacer la evaluación final, como llamarlo también. O sea, todo lo vamos a hacer directo desde la clase. Aquí está la rutina para la solución. Una vez que yo le pique a esto, pues en teoría debe empezar a resolver el problema. Ahí está. Presentamos aquí cómo van a estar dados los parámetros. Describimos de alguna manera cómo está el dominio, dónde están los datos que vamos a dar, dónde están las condiciones de frontera y cómo los vamos a nombrar. Ahí están las condiciones de frontera, de acuerdo si está en -1, 1, 1, y aquí están dados. Y pusimos como una especie de dibujo para entender dónde está cada una de esas partes. Se puedan ustedes referenciar cuando vean los nombres. Aquí están los nombres, aquí están los datos.
40 puntos de entrenamiento en la frontera, los puntos de colocación que era de 40 por 40, creo que es el más fino que tenemos puesto aquí, el número de nodos de entrenamiento son los que van a devolver, los de predicción, y la arquitectura, cuántas neuronas tiene. Aquí estamos poniendo 6 capas, no, perdón, 5 capas, y tenemos 20 neuronas en las capas ocultas. Aquí, esto es gusto, ¿no? Aquí nos pone los datos que nos va a imprimir, los datos que estamos poniendo, ¿no? Los datos importantes, por así decirlo. Va al dominio, definimos el dominio aquí, que es de -1 a 1. Aquí está la parte donde construimos los puntos de entrenamiento, la malla, ¿no? Y aquí construimos la solución exacta de referencia, donde vamos a evaluar. Aquí están los puntos de frontera. En el caso 1D, pues si se acuerdan, eran 2 líneas, ¿no? G0 y, ¿qué era? U0, creo, X, G de XY, creo que, no sé cómo le llamé, U de XY, U de XF, creo que se llama. Pero aquí, pues son los bordes del rectángulo, ¿no? Aquí están definidos. Y aquí es donde se generan los puntos del dominio interior, que es lo que estaba diciendo Miguel, que es que se hace con el, ¿cómo le llamas, Miguel? Hipercubo latino. Ahí está, ahí estamos dando los puntos interior, ahí se dan las especificaciones para poder generar los puntos. Construimos el lado derecho, en este caso es 0, aquí es donde podríamos modificar para tener otro tipo de función y evaluar el lado derecho. ¿Ok? Y finalmente entrenamos el modelo. Agregamos, recuerden que aquí ya está todo definido dentro, ¿no? Aquí vamos a decir qué es lo que va a pasar, ¿no? Llamamos el modelo, construimos el modelo, que significa que es que hay que llenar y asignar datos, ¿no? Y asignar también las capas, todo se va asignando dentro de la clase. Esto es nada más para visualización de tiempo. Y una vez que tenemos, que se hizo todo dentro del modelo, pues, ¿se acuerdan? Ahí están todas las rutinas dentro, ¿no? Ahí se van llamando, y aquí nada más vamos a decir qué es lo que queremos ver, la estimación, ¿no? Y queremos ver los valores sobre todo la malla. Eso es creo que para que esté todo uniforme, ¿no? Y esa parte. Y bueno, ponemos los errores, creo que en la norma 2 y en la norma infinito. Y bueno, visualizamos los datos finales, como los errores. Ahí le voy a picar. Y crucen los dedos para que no marque error. Ah, ya lo corrió. Que ni cuenta me di. Está tan automático. Ahí va. Vean la velocidad. Son 1600 datos más los bordes y vean que bastante rápido. ¿No? Súper rápido. Ahí va a estar, la función de pérdida va disminuyendo. Llega un momento en que la función de pérdida empieza a oscilar, ¿no? O sea, lo hemos reflejado con 3000, creo que ya se mantiene constante, 3000, 4000, ¿no? Llega un momento en que la función de pérdida empieza a oscilar, ¿no? Pero aquí le puse 10,000 nada más para que vean que se puede hacer rápido. Pero sí, ahí podemos modificarle o disminuirle, ¿no? Bueno, viene la siguiente parte, mientras termina de correr, viene la parte de guardar datos. Es una sección solamente para guardar datos. No funciona porque tiene nombres diferentes a donde yo lo tengo guardado. Entonces, ¿qué es lo que hay que cambiar? Esto es lo mismo para todos. Todo esto es lo mismo para todos. Y a partir de aquí, en mi caso, ¿qué es lo que tengo? Tengo una carpeta donde está, que es 2025 anual, Poisson 2D, y lo voy a llamar, voy a meter en una carpeta que se llama output. Entonces, ustedes aquí, de acuerdo a donde quieran guardarlo, tienen que formar la carpeta, ¿no? Y aquí le tengo puesto, si ustedes no tienen guardado la carpeta, pueden descomentar esto y en automático les genera la carpeta que tengan puesto aquí, ¿ok? Entonces pueden dejar descomentado y no pasa nada. Entonces, pongan aquí la dirección donde está su archivo, ¿no? Aquí, esto va a depender de cada quien, ¿no? Dónde lo tienen guardado, ¿ok? Eso les puede ayudar. Miguel también tiene otra forma. A ver, cuéntanos, Miguel. Esto es para que ustedes sepan dónde lo están guardando. O sea, aquí les están diciendo, lo quiero guardar aquí, porque luego de ahí lo voy a llamar. ¿Ok? Ese es el asunto. En mi caso, como yo soy muy malo en esto, ¿no? Si algo me lleva más de 10 minutos, ya me desespero, ¿no? Entonces, mi salida aquí es de que, pues, todo se guarda en content, ¿no? Si ustedes borran todo y solo dejan el output path content, ¿no? Tanto en la parte de aquí como en la siguiente parte, más abajo, ¿no? Donde tienen que escribir el mismo comando ahí, ¿no? Entonces, si solo borran todo y dejan content,
pues lo guarda en la carpeta de default de Google Colab y lo jala de ahí, ¿no? Lo que sí no sé dónde está ese archivo, ¿no? Se queda allí, en algún lado lo guardó, ¿no? Solo sería cuestión de buscarlo, ¿no? Pero es la solución rápida, ¿no? Si les digo, si no les da, borren todo, solo dejen content en ambos lados y ya debe de correr, ¿no? Bueno, entonces ya está aquí, la rutina es para guardar todo, inclusive el mensaje de la pantalla que nos muestra, ¿no? Donde nos da toda la información del código, de lo que hizo, ¿no? Y los datos que los reportados es para reportar lo que gusten aquí, ¿no? Lo reportamos como la captura de pantalla, de una manera, y luego guardamos los datos de entrenamiento, la XU, los puntos donde se van a evaluar, los puntos evaluados, no todos en diferente nombre. Ahí sí hay que tener cuidado de que cuando estén haciendo los cambios se referencien correctamente los archivos y dónde están guardando cada cosa, ¿no? Eh, hay cosas aquí que están escritas solamente porque no le gustaba a mi versión que tengo de cómo lo hice, ¿no? Entonces, bueno, se guardan y déjenme hacer trampa, voy a copiar y pegar esto. Aquí. Y aquí nos debe demostrar la gráfica. Aquí nos muestra la solución estimada, ¿no? Y la gráfica. Bueno, aquí le pueden cambiar ustedes en la visualización. Creo que no es exactamente la que vimos. Y bueno, en este caso no les presento los errores. Ya no sé por qué no lo puse, pero bueno, ahí está la solución. No, no se visualizan. O sea, no lo tengo puesto para que se vea, ¿no? No, no lo tengo puesto. Ay, ¿por qué el mío no se ve? Ah, sí, es acá. Es que no se tenía todo, ¿no? Listo, los puntos. Ah, yo pensé que aquí en el dibujo, como lo tenemos en la imagen de la lámina, ¿no? Aquí no lo tengo puesto activado para que se vea. Pensé que eso estaba diciendo. No, este es los puntos, cómo se ve en el dominio, ¿no? Cómo están los puntos. Y ustedes, bueno, pues la tarea de ahora, que nos queda de tiempo, pues es modificar, ¿no? Bajar los puntos a la frontera, bajar los puntos en el dominio y ver qué es lo que ocurre. Vamos viendo qué ocurre, ¿ok? Entonces, pues bueno, vamos a trabajar. Lo primero que haría es, vamos a mantener los puntos interiores y vamos a jugar con los puntos en la frontera a ver qué ocurre. Empiecen a disminuir los puntos. Primero, todos pudieron correr, ¿no? ¿Sí? A diferencia del ejemplo unidimensional, creo que aquí es muy, muy fácil modificar la red, ¿sí? Todos los puntos, toda la información está en esta parte del código, ¿no? Ahí justamente les dice los puntos de entrenamiento en la frontera que quieren, los puntos de colocación, ¿no? Y la malla, pues simplemente es la que vamos a tomar eh, para evaluar los puntos finales, ¿no? Entonces aquí, si quieren hacer el segundo ejemplo, justamente la primera figura que está ahí, NU es 10, creo, ¿no? NF, ¿cuánto dice la figura del material? No recuerdo, y NN es 5, por ejemplo, ¿no?
Y lo que nos encanta, al menos de ese formato de programa, es sobre la red neuronal, ¿no? Aquí ahí sí no hay de dónde perderse, ¿no? El número de neuronas, ¿sí? Y si quieren agregar otra capa, disminuir, pues solo la agregan aquí, le reducen, ¿no? Y en todo el curso hasta el momento hemos manejado el mismo número de neuronas por capas. En cambio, aquí le pueden modificar como ustedes quieran. ¿Cómo? No, pero hemos manejado, o sea, por ejemplo, 20, 20, 20, 20. Si ustedes quieren aquí, pueden poner aquí 20, 10, 5, ¿no? Como ustedes quieran, ¿no? Literalmente, en esta sección del código pueden manejar todo el programa, ¿no? Toda la estructura, ¿ya? Entonces ahí le mueven a su neurona, a su red neuronal favorita, ¿no? Para ver cómo funciona en este tipo de trabajo. Y van a ver los diferentes tipos de comportamiento que ustedes pueden lograr. Nuevamente, este es un problema súper controlado, ¿no? La solución, pues, es una solución armónica. Tenemos ahí la ecuación de Laplace. Todo se comporta súper bien, ¿no? Pero ahí le pueden estar modificando, ¿no? Nuevamente, agarrar una ecuación diferencial más compleja, ¿no? Y tratar de explorar qué es lo que pasa, ¿ya? Uh -huh. Y, no, particularmente cuando trabajamos con Newman, sí le metimos información de geometría, en este caso con la dirección normal. Es la dirección normal, solo la dirección normal. Está en la malla, exactamente, pero está la malla ligada con la normal, con el cálculo de la normal. Uh -huh. Uh -huh. Pues inicialmente necesitarías conocer en X y en Y, como está escrito actualmente, ¿no? O sea, sí, o sea, las coordenadas cartesianas de la normal, ¿sí? Porque la derivada es la única que te va a dar de manera cartesiana. Exactamente, exactamente, ¿no? Eh, sí, sí se tiene que meter la dirección. Eh, bueno, ya estamos terminando este curso, ¿no? Literalmente nos queda 5 minutos ahí. Raimundo está pasando para ver qué es lo que está pasando. Eh, pero quisiera hacer unos comentarios finales de este tipo de metodología con respecto a la metodología clásica, ¿sí? Vamos a hablar de diferencias finitas, vamos a hablar de volúmenes finitos, de elemento finito, ¿no? Eh, la problemática es la misma, ¿no? Tenemos información en las condiciones de frontera y tenemos una ecuación diferencial que necesitamos resolver. Ante la metodología clásica, de alguna forma nosotros teníamos que discretizar nuestro dominio e incorporar la ecuación diferencial a nuestro problema, ¿sí? ¿Y cómo era? Pues mediante una discretización. Pero de alguna forma tenemos que utilizar la ecuación diferencial e incorporarla a la metodología que nosotros estamos utilizando, ¿sí? Aquí es exactamente lo mismo, ¿no? Inclusive en elemento finito, ¿qué es lo que haces? Haces exactamente lo mismo. Tú propones una solución, solo que es una solución basada en unos pesos que vas a calcular en base a unas funciones base que tú determinas al principio. Pero en esencia, partes del hecho que conoces la solución, conoces la forma de la solución y lo que adaptas son esos pesos en base a la metodología, en este caso, elemento finito, Galerkin discontinuo, etcétera, ¿no? Entonces, es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Es lo que estamos haciendo. Estamos proponiendo una forma de solución, ¿sí? Y ajustando esos pesos utilizando la ecuación diferencial. Solo que nos estamos yendo completamente en otro camino y un camino que hay que tener mucho cuidado, que es el camino de la optimización. ¿Sí?
porque pues ahí sí te puedes topar con que si llegas al mínimo, no llegas al mínimo, no llegas a un mínimo local, y es justamente cuando dicen, pues el entrenamiento falló, ¿no? Tenemos estos, les hemos mostrado los casos en que funcionan, pero lo interesante es ver cuándo no funciona, ¿sí? Y es cuando ya partimos de la parte académica para irnos a la parte de investigación, ¿no? Y por eso mi comentario desde el inicio, siempre tratando de romper esto, ¿no? Tratando de conocer los límites. Las grandes bondades de que nuevamente es ciego a la geometría hasta cierto punto, ¿no? Y hasta el momento yo no conozco otro método en el cual puedas conocer muy limitadas las condiciones de frontera y aún puedas obtener una solución bastante precisa. ¿Sí? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Vamos. Otra vez Raimundo está ya ayudando, solo son comentarios finales porque ya se nos, ya se nos agotó el tiempo, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuál? Ah, ponlo, ponlo. Entonces, solo aquí, nada más, es lo que les estoy diciendo. Sea elemento finito, sea volumen infinito, sea diferencia finita, tú determinas una malla y necesitas conocer todo el valor de las condiciones de frontera en todos esos puntos. Aquí no, ¿no? Aquí puso una cantidad, 40 puntos, pero esto que justamente es lo que le dijo Raimundo, lo pueden reducir hasta 10 puntos y todavía le está dando la solución. Todavía luce como la solución. Entonces, hasta hoy en día yo no conozco una otra metodología, ¿no? Que te pueda hacer esa capacidad. Y eso es muy importante, porque en situaciones reales, realmente las condiciones de frontera, esos valores conocidos, no los conocemos en todos lados, ¿no? O es muy difícil o es muy caro obtenerlos, ¿no? Entonces, si nosotros podemos diseñar ciertos experimentos en el cual nosotros podemos elegir sabiamente dónde obtener esos datos, nos podríamos ahorrar muchas cosas, ¿no? Entonces, últimos comerciales. Eh, como dijimos, estamos haciendo nuestros pininos allí, ¿no? Para todo esto empezó con, siempre tenemos esa inquietud, no solo de investigación, sino también de educar, ¿no? De la parte de la enseñanza. Y al principio, pues ahora ya hay mucha información, pero cuando nosotros iniciamos en esto, pues había muy poca información, cómo atacar esto, ¿no? Entonces quisimos reflejar todo esto en un material que nosotros estamos haciendo, ¿no? Si alguien quiere hostear el libro, ¿no? Adelante, no sé si la UAM o la UNAM o aquí el CIMAR, ¿no? Ya está casi listo, digamos que ya tengo un 80%, ¿no? ¿Y por qué no está listo? Porque Raimundo dice, ¿y qué tal si esto? ¿No? ¿Y qué tal si esto? ¿No? Le digo, ¿y qué tal si esto nunca vamos a terminar? ¿No? Entonces, sí, exactamente, ¿no? Pues al que guste le podemos proporcionar el material también para la correspondiente retroalimentación y revisión, ¿no? ¿Qué es lo que intentamos? Hacer un poquito de eso del curso, ¿no? Primero empezar con un ejemplo y decirles cómo funcionan las redes neuronales, ¿no? ¿Qué es lo que hacen con interpolación? Y compararlo con los métodos clásicos de interpolación. ¿Sí? Que digan, mira, comparen para que vean qué hagan. O sea, esto tampoco es la gran maravilla del mundo, ¿no? O sea, tiene sus limitaciones, tiene sus ventajas y desventajas, como cualquier otra metodología clásica. No significa que las metodologías clásicas no funcionen, no, sino inclusive esto se puede retroalimentar desde ese punto de vista. Y siguiendo con el problema 1D, y ahí ya nos empezamos a emocionar. Métele una función discontinua, ¿no? A ver qué pasa. Ah, funcionó, pero resulta que hay más soluciones, ¿por qué no las agarra? ¿No? Y ahí se va emocionando, Raimundo se va emocionando, ¿no? Entonces hay que cortarla en algún momento, ¿no? Y ahí pasamos a las cuestiones bidimensionales, un poquito más de detalle, ¿no? Un poquito, todo esto lo que les hablamos, plasmarlo en escrito, ¿no? Entonces, pues ahí vamos. ¿No? Entonces habla un poquito de estas soluciones, ¿cómo se llama? En dominios irregulares, ¿no? De lo que hablamos. Entonces, ¿qué es lo que hay que modificar en el código para que nosotros podamos obtener este tipo de soluciones? ¿No? Cómo incorporar las condiciones de Newman, como aquí nos van con la parte discontinua, que es eh, la, la que, que me dio trabajo, ¿no? Entonces,
Está, ya, bueno, por ahí vamos, ¿no? Ahí vamos, ¿no? Ahí estamos, sí está. Ah, ¿cómo? No, 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 en la de uno d no te emociones, uno d no, todo uno d. Ahí está, ahí está. Por ejemplo, ¿qué tal si tenemos un lado derecho así? ¿Será que lo recupera o no lo recupera con la solución clásica? ¿Ustedes qué dicen? ¿No? Con esa red neuronal que vimos el día de hoy, ¿será que la soluciona o no? Vean, solo le agregan al lado derecho un menos uno y uno. Entonces, pasa la respuesta. A ver, ok, ya. Pues resulta que sí, ¿no? Pues resulta que sí. Pero ¿a qué solución va? Resulta que ese problema que planteamos es un problema mal planteado, ¿no? Eh, entonces es lo que explicamos un poquito aquí, ¿no? Que tiene un número infinito de soluciones y a qué solución pues le va a pegar a aquella solución que sea regular, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que agarre las otras soluciones? Ahí se las dejamos de tarea. ¿Sí? Aquí esto ya está, ya spoileó ¿cómo se llama? El curso, ¿no? Entonces, cositas así, ¿no? Entonces, cositas así interesantes que podemos hacer en esa red que ahí estamos planteando en este documento que podría ser interesante para más de uno por aquí, ¿no? Otra vez, llegar a los límites, ¿no? Siempre nos interesan los límites. Educar y investigar, ¿no? Ambas cosas. Gente que quiera trabajar en esto que estamos haciendo. No se escucha. Hola, hola. Hola, hola. No, y dejarles la invitación de que nosotros trabajamos en varias cosas y si quiere alguien trabajar con nosotros, pues son siempre bienvenidos. Y ahora tengo becas. Ya, pues con eso terminamos. Le damos muchas gracias a Raimundo que se echó todo el curso. Aunque a mí también me va a dar diploma, pero pues ahí te dejamos el recuerdito de pendiente. Como anuncio, ¿no? El próximo jueves a las 9 yo doy la conferencia plenaria y pues les invito a todos porque se va a hacer una conferencia un poquito diferente que voy a hablar sobre divulgación, ¿no? Que parte de la divulgación que estamos haciendo en la unidad médica y los recursos electrónicos, los dispositivos electrónicos, ¿no? Cómo combinar esta parte de investigación y nuevamente divulgación y enseñanza para todos. Aquí Úrsula ya vio, le debí la vez pasada que jugara con el dispositivo, esta vez sí lo va a hacer, ¿no? Sí está aquí todavía, ¿no? No, ahí está espoleando Úrsula también, ¿no? Entonces, pues ahí les invito a la conferencia que creo que les puede ser interesante también a más de uno. Cómo llevamos todo esto que estamos haciendo en investigación a los niños y a las niñas, ¿no? Bueno, entonces, pues muchas gracias a todos nuevamente. Gracias a todos por su atención. Hasta luego.